Bien, y luego de casi 40 años de la presencia de Amnistía Internacional en Uruguay, vamos a recibir a Ana Piquer, que es la directora regional de esta organización, para conversar un poco sobre el rol de Uruguay y de nuestra región en materia de derechos humanos. Ana, bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a poner el foco en la región en materia de derechos humanos, particularmente. Vivimos de estigmatización, de criminalización, y con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, esto parece agravarse. ¿Cómo ves la realidad desde este punto de vista, esto que estamos viviendo actualmente? Sí, el análisis que hacemos desde Amnistía Internacional es bastante preocupante. Estamos viendo un escenario de retroceso que no habíamos visto con un aceleramiento tan grande desde hace un tiempo y que, como decía, por una parte es algo que viene de antes, que son múltiples los países que han ido avanzando hacia políticas represivas que están de una u otra forma impidiendo que la sociedad civil o que lo que perciben como disidencia al gobierno pueda hacer su trabajo de manera segura, usando múltiples eh, mecanismos y estrategias para hacer esas diferentes formas de represión, pero lamentablemente esto es algo que empeoró desde la llegada de Donald Trump al gobierno, que de una u otra forma permitió validar este tipo de estrategias como algo, entre comillas, normal, y que de alguna manera fue envalentonando a algunos gobiernos para tomar ese tipo de medidas de manera impune. Y lamentablemente eso es algo que estamos viendo en prácticamente toda la región y van quedando, la verdad, muy pocos países donde veamos que hay gobiernos que están dispuestos a defender los derechos humanos. Y esto es algo que queremos alertar y queremos también ir haciendo el llamado a los países que sí pueden defender los derechos humanos a que tomen una voz fuerte dentro de este contexto. Ana, y en este contexto justamente, ¿cómo ven a Uruguay desde Amnistía? Tú has dicho que ha habido una senda de retrocesos en la interna. ¿A qué te referías con esto? ¿Cómo estamos? Bueno, no hay ningún país en la región que uno no pueda de una u otra forma hacerle críticas en cuanto a su situación en derechos humanos. Y la sección uruguaya lleva tiempo ya denunciando diferentes temas relativos a derechos sexuales y reproductivos, relativos a mecanismos de transparencia y el acceso a la información. Están llevando adelante una serie de campañas. Dicho eso, hoy día el gobierno actual de Uruguay, que asumió hace poquito, es un gobierno que ha llegado con un discurso a favor de los derechos humanos. Yo estuve hace poco en Uruguay junto con, acompañando a la sección, estuvimos en reuniones con diferentes personas del gobierno, en Cancillería, de diferentes autoridades en materia de derechos humanos, y todos ellos nos transmitieron un compromiso de recuperar el rol que históricamente ha tenido Uruguay en el concierto internacional en defensa de los derechos humanos. Y al menos en ese sentido mantenemos un ojo sobre lo que pueda ocurrir en adelante y que ojalá Uruguay sea de esos países que a partir de ahora tomen una voz fuerte de defensa de los derechos humanos en un contexto donde esas voces son más necesarias que nunca. Ana, ¿y qué rol puede cumplir Uruguay? Siempre pensamos desde aquí que por la pequeñez de Uruguay en materia de tamaño, de incidencia en la región, bueno, podría no ser tenido en cuenta o ser un aporte absolutamente menor. Sin embargo, hay una tradición que sostiene a Uruguay desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes cómo ven el rol que puede jugar Uruguay, basado por un lado en esa tradición, pero teniendo en cuenta también las posibilidades de tamaño y de incidencia que puede tener un país como el Uruguay? Uruguay de principio Uruguay puede tener un rol articulador. Uruguay es un país que tiene la posibilidad de tener conversaciones con diferentes gobiernos y buscar espacios de acuerdo. Y nos parece que este es un rol que puede jugar y de hecho Uruguay, como mencionas, tiene una tradición de tener una capacidad de influencia. Por ejemplo, por muchos años desde Amnistía Internacional hemos promovido una resolución en materia de defensores y defensoras de derechos humanos en la OEA, que es algo que históricamente Uruguay ha apoyado para que esa resolución se apruebe y se presente a discusión en el contexto de la Asamblea General. O sea, hay cosas que Uruguay sí puede hacer y que su voz y su voto en este tipo de contexto pasa a ser fundamental.
Entonces, es cierto, por muy pequeño que sea el país, es un país que tiene la posibilidad de tener conversaciones con otros gobiernos y tiene la posibilidad de influir y de tomar el liderazgo incluso en proponer ciertos temas para discusión. Y ahí es importante que en esos diálogos los derechos humanos sean el centro de la conversación, que nos aseguremos de que esos diálogos no signifiquen negociar derechos humanos, sino por el contrario, el cómo logramos consensos en torno a la defensa de los derechos humanos. Ana, tú mencionaste algunos de los principales desafíos que tiene Uruguay, pero me gustaría saber si podemos ahondar un poco en eso desde la mirada de Amnistía en materia de derechos. Está bien, asumió un nuevo gobierno el 1 de marzo, pero ¿dónde hay que apurarse de alguna manera? ¿Cuáles son los temas más urgentes a tratar? Y aprovecho para preguntarte también sobre cuál es la perspectiva que tienen en torno a las personas privadas de libertad en nuestro país, teniendo en cuenta que ayer, por ejemplo, hubo 4 personas que fallecieron prendidas a fuego en una celda. Sí, ahí el tema de las personas privadas de libertad es un tema que también de hecho lo comentamos en algunas de las reuniones en que estuvimos cuando yo estuve en Uruguay, en que la crisis a la que se llegó en las cárceles en Uruguay es muy profunda, en que se está poniendo en riesgo a la población penal y que de hecho se produjo también en gran medida debido a la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, que fue algo que todas las organizaciones de la sociedad civil uruguaya, incluyendo Amnistía Internacional, advirtieron que era algo que podía pasar, que iba a causar un aumento de la población penal, que iba a llevar a una mayor crisis, y de hecho esto ocurrió. Entonces ahí sí hay una urgencia que tiene que ver con cómo se mejoran las condiciones carcelarias y también el cómo se racionaliza la cantidad de población penal que existe hoy día por delitos muy menores. Y mencionaba también algunos otros temas. Hay una preocupación por los mecanismos de acceso a la información y la transparencia del gobierno, que eso es algo que también la sección ha estado levantando. La sección lleva hace mucho tiempo, y esto es una campaña regional, de hecho, una campaña llamada Niñas No Madres, que lo que busca es poner el acento en las necesidades en materia de derechos sexuales y reproductivos, y específicamente en el embarazo adolescente e infantil y la necesidad de protección para en los derechos de las niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual y que pueden quedar embarazadas. Bueno, como digo, son múltiples los desafíos en general en Uruguay, y esto siempre se da de una u otra forma, de que un país puede tener muchos desafíos en la interna y son necesidades fundamentales para que el país tenga una legitimidad en el concierto internacional cuando habla de derechos humanos, pero eso no le quita tampoco una responsabilidad de ser una voz en materia de derechos humanos en el concierto internacional. Ana, volviendo un poco al tema de las personas privadas de libertad, de la situación carcelaria en Uruguay, por un lado tenemos gobiernos polarizados, gobiernos que han ido hacia los extremos, lo que se llama una fragmentación social importante. Por otro lado, vemos el avance de las organizaciones criminales, del narcotráfico, como se dice ahora, a nivel transversal en todo el continente, y de alguna manera eso también alimenta poblaciones carcelarias, situaciones, podemos ir del extremo de El Salvador hasta otro tipo de situaciones. Es decir, en esta época, ¿cómo ven ustedes la evolución de todos estos fenómenos que ya son multinacionales? Porque puede haber un matiz entre lo que ocurre en Uruguay, Chile o Brasil, pero básicamente el fondo de la cuestión casi siempre es básicamente el mismo: la justicia social, la imposibilidad de acceder a un estatus por parte de la población que termina después sometida a este tipo de realidades como las que vemos. ¿Cómo lo ven ustedes este ciclo en Amnistía Internacional que se retroalimenta, por decirlo de alguna manera? Creo que es muy importante la pregunta, porque finalmente, por mucho, mucho tiempo, las Américas ha sido la región más desigual y la región más violenta del mundo. Y eso es algo que en algunos países se ha llevado a un extremo que ha hecho que ciertas posiciones que son contradictorias con los derechos humanos se muestran como que fueran una solución. Es lo que podemos ver en Argentina con algunas de las propuestas del gobierno de Milei. Tú dabas el ejemplo de El Salvador, ese es un excelente ejemplo de cómo se proponen como soluciones ver lo que son en la práctica promover como política de Estado violaciones de derechos humanos, como si eso fuera una solución a los problemas de seguridad. Entonces, desde Amnistía Internacional nos preocupa mucho el ver cómo
se plantea que los derechos humanos son son un problema para poder proponer soluciones, cuando en realidad los derechos humanos son parte fundamental de la solución. Las desigualdades no se van a poder reducir si no se ponen los derechos humanos al centro, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, a la seguridad social. La violencia no se va a poder eliminar si se sustituye por violencia estatal, que es lo que ha ocurrido en El Salvador, que quizá la violencia de pandillas ya no está tan presente en la vida cotidiana de las personas, pero esas mismas personas que antes eran víctimas de la violencia de pandillas, hoy día están siendo víctimas de violencia estatal, están siendo detenidas arbitrariamente, sometidas a juicios injustos o a ningún juicio, sometidas a condiciones carcelarias inhumanas, y muchas de ellas siendo absolutamente inocentes o no habiendo sido nunca sometidos a un juicio justo. Entonces es muy preocupante el que estos ciclos de desigualdad y violencia se pretenda resolverlos por la vía de violar derechos humanos, porque en definitiva lo que se está haciendo es perpetuar esos mismos ciclos, solo que ahora desde el Estado en lugar de desde los actores no estatales. Ana, pongamos ahora el foco, si te parece, en otra parte del mundo, hablemos de Gaza. ¿Cuál es la lectura que hacen desde Amnistía en torno a lo que continúa ocurriendo en esta pequeña parte del mundo, pero donde hay tanto sufrimiento? Y también, ¿qué evaluación hacen sobre las respuestas de otros países en relación a aumentar la presión para ver si se puede parar con los ataques por parte de Israel? Bueno, de Amnistía Internacional tomamos la posición firme de que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, que Israel está cometiendo genocidio y que se cumple con los estándares de una definición de genocidio de acuerdo al derecho internacional. Y ahí publicamos un informe haciendo la argumentación detallada de qué manera esto se produce ahí y la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas en el asunto, y no solo la comunidad internacional a nivel político, sino también a nivel de justicia internacional, como es, por ejemplo, la investigación que está llevando adelante la Corte Penal Internacional. Y ahí es donde vemos que, lamentablemente, todavía vemos a una comunidad internacional más pasiva de lo que quisiéramos y donde todavía falta mucho para poder poner la presión necesaria para detener lo que está ocurriendo, que, como digo, lo hemos calificado de genocidio, junto con muchas otras organizaciones y expertos, y que además ha sido un genocidio que ha sido transmitido en vivo a todo el mundo, que la evidencia está ahí y que es solamente cuestión de una voluntad, tanto política como jurídica, de que esto no quede impune. Ana, en el bloque anterior, Álvaro Padrón, nuestro analista, hablaba sobre el rol que cumplen también las movilizaciones sociales en torno a aumentar la presión política de los países para que aumenten la presión política a nivel internacional. ¿Cómo ven esta herramienta de movilización social en este tipo de contextos? Bueno, Amnistía Internacional somos una organización de campaña. De eso se trata nuestro trabajo, de la movilización, de mover a las personas para que pongan presión a los gobiernos, sabiendo que la mayor parte de los gobiernos responden a la presión popular, responden a la larga si ven que las personas saben que lo que están haciendo es cometer violaciones de derechos humanos y que las personas están dispuestas a denunciarlo y a demandar que esto no quede impune o a que se detengan las violaciones de derechos humanos. Así que en ese sentido comparto el análisis de que la movilización social pasa a ser fundamental y que esa movilización venga de todos los sectores, de todas las nacionalidades, de todas las religiones, y que esto no tiene que ver con religión o con nacionalidad, sino que tiene que ver con detener un genocidio, que es algo que no debiera ocurrirle a nadie y que nadie debiera nunca cometer ese tipo de atrocidades. Muy bien, Ana Picker, directora regional de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por compartir estos minutos hoy aquí en Sin Fronteras. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por el espacio. Que pase muy bien.